Bueno, eh, primero vamos a agradecer a quienes aparecen aquí en la imagen, eh, fundamentalmente Jack Gansel. Jack Gansel es un gurú de los sistemas embebidos y que hace muchos años, cuando era novedoso los webinars, presentó un seminario en la web introductorio a los sistemas operativos en tiempo real. En la época que era algo muy de primera línea. Bueno, yo lo que hice fue ir recortando imágenes de esa presentación y armando mi presentación PowerPoint en base a esas imágenes recortadas. Por las dudas, se me ocurrió, para evitar cualquier conflicto, como yo tengo un par de libros de este hombre, y en esos libros aparecía el correo electrónico, le envié un mail eh, comentándole de que lo que había hecho y que quería pedirle permiso para que no se fuera sorprendido apareciendo sus imágenes en la presentación de un tercero en un país como, tan alejado para él como la Argentina. Y me dijo que me había tomado un trabajo innecesario y me mandó directamente las presentaciones PowerPoint originales con las cuales él había hecho ese seminario, lo cual lo reconozco porque es una actitud que me parece excelente y cooperativa, lo mismo que la empresa Micrium, con la cual estaba trabajando en el momento, que me dio la autorización a utilizar todo el material. Y Amr Ali es un colega egipcio en el cual por esos avatares de las redes sociales nos pusimos en contacto y da una materia equivalente en Egipto a la que estamos viendo nosotros, e intercambiamos en forma desinteresada material, y bueno, y nos permitió establecer un contacto y una uniformidad. Realmente fue una experiencia cooperativa y colaborativa muy linda para destacar. Eh, ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? Bueno, primero de todo la bibliografía. Esta bibliografía se basa en un libro que es viejo, que es el de Edward Lamy. Es un libro bastante viejo, pero es muy bueno, muy redondo, en el sentido que tiene un montón de criterios, de conceptos que se mantienen a lo largo del tiempo. Después, este es un libro que, por supuesto, es un libro de editorial de Elsevier, por lo tanto, tiene todas las restricciones, que significa que es un libro que hay que comprarlo. No es caro, no es barato tampoco, y es un libro que vale la pena conocerlo. Este es un documento muy interesante que se puede descargar. Ustedes lo googlean, o si no, yo les paso el link para descargarlo. Es realmente muy interesante por la introducción muy clara que hace. Si lo pueden buscar de esta manera con estos autores, y esta es de descarga gratuita. Después, otro libro que es histórico y tradicional, y hay que buscarlo y conseguirlo, es el libro de Burns and Dwellings, que también es un libro que no tiene la última novedad sobre el tema, pero que tiene toda una serie de definiciones y presentación que se ha mantenido con el paso del tiempo. Y después, este es un sitio que les recomiendo que lo visiten y que lo recorran. Hay una enorme cantidad de información vinculada con sistemas embebidos y en particular con el tema que a nosotros nos ocupa en este tema, en el día de hoy. Estos también son dos libros bastante tradicionales. El de la izquierda es relativamente nuevo, es del siglo XXI. Eh, estoy,
Ah, están llegando más participantes. Sí. No sé si querés repasar la bibliografía para que ellos también la vean. Si está en el campus, no, no sé si, no creo, pero bueno. se le- Y por último, este es un libro que pueden descargar de internet, que está escrito por Richard Barry. Nosotros vamos a utilizar como herramienta el FreeRTOS como sistema operativo para descargar e implementar sobre nuestro kit. Es hoy en día el más difundido, sin lugar a dudas, dentro del ámbito académico en la Argentina. Eh, es un, cuando lleguemos al punto lo vamos a analizar en detalle, pero bueno, es un libro accesible, eh, y aparte tiene muchos ejemplos, con lo cual nos facilita, porque son ejemplos que están explicados en la versión que hay en internet, está con colores el texto, de manera que uno puede identificar claramente los comentarios, la parte importante, la parte accesoria. Es un libro recomendable, les encomendamos que lo traten de descargar. Richard Barry es el dueño, fundador y dueño de FreeRTOS. No es una entidad de beneficencia, sino que es obviamente una entidad con fines comerciales. Vamos a ver que tiene varias versiones del sistema operativo, una que es gratuita para introducirse y para estar en la parte académica y en el aprendizaje, y luego tiene dos versiones pagas y muy pagas, y también se maneja con un criterio comercial. En algún momento le pedimos, habiendo comprado un ejemplar del libro en formato electrónico, autorización con fines académicos de duplicarlo en la época que estaba en el centro de estudiantes, tenía un centro de fotocopiado, dejarlo allá. Bueno, nos dijo de que eso era prohibido y nos amenazó más o menos con impedirnos el ingreso a Estados Unidos si hacíamos una cosa similar. Bueno, eh, digamos, actitudes distintas frente a las que mencionamos al comienzo, de actitud cooperativa y colaborativa. Pero bueno, es un libro necesario para utilizarlo dentro de la cátedra, sobre todo en la parte de ejercitación. Bueno, ¿qué es un sistema operativo en tiempo real? Bueno, el sistema operativo tenemos todos una idea de lo que es. Todos conocemos lo que es Windows, lo que es Linux, lo que es Mac OS X, los tres sistemas operativos más populares en las computadoras de escritorio, en las computadoras de trabajo. Ahora bien, eh, en el caso de un sistema operativo en tiempo real, busca algo similar a lo que eh, hacemos nosotros cuando elegimos una placa para trabajar. ¿Por qué nosotros usamos una placa para trabajar en nuestra cátedra? Es decir, por qué se les ocurre a ustedes que decidimos nosotros este año utilizar la placa ST? ¿Por qué razón? ¿No la podríamos haber diseñado nosotros? Por ahí no podría haber sido realizable un procesador tan potente y con todos los periféricos que tiene ya integrados. O sea, habría que armarlo por partes y sería muy complejo armarlo de cero. Ya está hecho el producto, ¿por qué no aprovecharlo, no? Bien, correcto, exacto. Esa es una buena presentación. Sí, sí. Lo tenemos hecho. ¿Lo podríamos haber hecho nosotros? Sí. Pero piensen ustedes que habría que diseñar el circuito, habría que probar el circuito, habría que mandar a hacer el circuito impreso, habría que
Diseñar el circuito impreso, mandar a fabricarlo, conseguir los componentes, armarlo, probarlo. Se nos fue prácticamente el año. Nosotros lo que hicimos fue comprarlo y después de haberlo comprado, a la hora estábamos siguiendo las directivas que nos aparecen en la página de ST, estábamos escribiendo nuestro primer programa y estaba parpadeando el LED. ¿Qué sucedió? Ganamos mucho tiempo. ¿Que no es la solución óptima? Muy probablemente nosotros para nuestros proyectos vamos a tener que utilizar componentes alrededor que vamos a tener que ir agregando. Va a haber partes que no vamos a utilizar, por ejemplo, con lo cual nuestro objetivo es tener una placa para empezar a trabajar inmediatamente. ¿Por qué? Porque el tiempo es dinero. En esta área del trabajo de tanta evolución tecnológica, si me demoro mucho tiempo, pierdo mercado. Lo que decíamos en el barrio, cocodrilo que se duerme es cartera. Aquel que haya visto la película Jobs, con Ashton Kutcher, uno ve que se basa justamente en la vida de Steve Jobs, una persona controvertida, pero que yo a mis alumnos de proyecto final eh, les recomiendo verla porque hay una gran cantidad de ejemplos de cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, de demorarse demasiado en sacar un producto. Cuando sacó la Macintosh, Steve Jobs sacó un producto a su gusto, pero lo sacó 11 meses más tarde que la IBM PC. Ya había ganado la IBM PC una porción de mercado tan importante que no la perdió con el paso del tiempo. Necesitó muchísimos años Apple para reinsertarse competitivamente en el mercado. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que necesito sacar un producto rápido, porque si no, otro me va a ganar de mano y otro va a ser un elemento, va a ser la marca. Yo recuerdo hace muchos años, estando en un McDonald's en España, había delante mío un chico argentino, obviamente, que le pedía a la moza que atendía el McDonald's, le pedía Sabora. Y la moza se lo quedaba mirando y decía, no entiendo qué me pides. Claro, era una marca. Esa marca se había hecho sinónimo del producto que se llamaba mostaza. Entonces, simplemente bastó decirle mostaza para que ella agarrara la de la marca que era popular en España y se la diera. Entonces, acá es importante sacar un producto lo antes posible. Por supuesto, tratando de respetar las normas de calidad, pero lo antes posible. Entonces, la idea de tener una placa armada para empezar a probar y después adecuarla yo para llevarla a mi necesidad es óptima porque me permite ganar tiempo. Y esto lo estamos traduciendo aquí también al concepto del firmware, es decir, el programa que va a correr sobre nuestro sistema embebido. Entonces, de la misma manera que nosotros usamos una placa armada eh, para tratar de disminuir y empezar a trabajar lo antes posible en el diseño del firmware, porque si yo voy a hacer mi proyecto, voy a tomar la placa que hemos elegido y la vamos a ir haciendo crecer en forma diferencial para lograr nuestro objetivo. Entonces, hoy le voy a agregar un conversor analógico a digital de mayor precisión que la que tiene el micro. Mañana le voy a agregar un tipo de comunicación inalámbrica que no viene prevista en la placa. Bueno, lo voy a ir haciendo crecer en forma diferencial. No tengo que diseñar todo desde cero. Y algo similar es lo que queremos hacer con el firmware. Es decir, que de la misma manera que yo voy a Elemón y compro la placa, puedo hacer también un desarrollo de firmware
de la misma manera. Y esa es la primera idea del sistema operativo en tiempo real. Entrar con la placa que yo quiero utilizar, con el procesador que yo quiero utilizar y descargar la versión del sistema operativo acorde a ese hardware. Y yo en media hora, porque algunas cosas voy a tener que adecuar seguramente, en media hora, en una hora, voy a estar trabajando ya en el firmware definitivo de mi proyecto, con algunos agregados más. Entonces, ¿qué es un sistema operativo en tiempo real? Real Time Operating System, es la abreviatura de RTOS. Es una versión de un sistema operativo pensado para trabajar sobre un hardware reducido como es el de un Cortex-M. No tiene, por supuesto, los gigabytes, nuestro microcontrolador no tiene los gigabytes que tiene nuestra PC, no tiene una unidad de almacenamiento masivo también de gigabytes como un disco rígido, y no tiene todos los periféricos que tiene la PC. Entonces tiene que buscarse una versión de sistema operativo que aparte yo la pueda adecuar para lograr lo que yo quiero sobre un hardware reducido como es nuestro microcontrolador. 512K de memoria flash, 96K de memoria RAM. Sobre eso tengo que trabajar, sobre eso es que tengo que basarme en el uso del sistema operativo. Otro tema también que nos trauma es el tema de tiempos, del uso de tiempos. Habitualmente, un proyecto está temporizado, es decir, yo tendré una interrupción periódica cada milisegundo, yo después voy a tener que programar para hacer una lectura de USB cada 125 microsegundos. Tiempo, manejo de tiempo. Bueno, ¿tengo timer poderosos? Sí, tengo timer poderosos, pero esos timer poderosos se encuentran con un inconveniente, que es que los tengo que programar. Entonces, a mí me sería muy fácil poder desprenderme de la tarea de programar el timer y arrancar diciendo, generemos una demora de 5 milisegundos. Es decir, dormime durante 5 milisegundos, hace otra cosa, porque siempre recuerden ustedes que debemos evitar actividades que sean autobloqueantes, es decir, un loop en el cual el procesador no haga nada. Entonces, decirle mucho más criteriosamente, por 5 microsegundos, por 5 milisegundos, perdón, dejo de trabajar yo, dale la actividad a otra tarea, a otra actividad, y dentro de 5 milisegundos despertame. Bueno, sería muy piola poder manejarse de esa manera. Eso también me lo da un sistema operativo en tiempo real, la posibilidad de manejar tiempos de una manera muy simple, de una manera muy sencilla. Habíamos hablado nosotros en el primer capítulo del modelo de capas, y aparte ustedes ya lo traen de la historia de Info2. Nosotros tenemos nuestra aplicación, que es lo que le da identidad a nuestro proyecto, sobre un hardware que también le da identidad al proyecto. En el medio, ahora nos va a aparecer un sistema operativo en tiempo real, que es el que se va a encargar de tomar los requerimientos de la aplicación y traducirlo al lenguaje de hardware. ¿Qué significa BSP? Board Support Package, es decir, paquete de soporte de la placa. Es decir, quien se encarga de traducir los requerimientos que le llegan de la aplicación al núcleo del sistema operativo y se lo traducen al hardware. Kernel es el equivalente de lo que era para nosotros el core del procesador. El kernel es el núcleo del sistema operativo y que se va a adecuar con lo que se llama habitualmente el porteo. Porteo es configurar el sistema operativo para este hardware. Entonces, acá habrá un conjunto
de rutinas y de funciones que se van a encargar de traducir los requerimientos del kernel, por ejemplo, el manejo de tiempos, al hardware que nosotros utilicemos. Esto nos lo debe dar habitualmente el fabricante del hardware, o lo tendremos que escribir nosotros. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué es un sistema operativo en tiempo real? Es un conjunto de programas que buscan ayudar al programador a desarrollar aplicaciones en el menor tiempo posible y en forma segura y confiable, porque se supone que lo que está incorporado al sistema operativo trabaja bien. Ha sido probado, ha sido desarrollado y puesto en funcionamiento y probado y depurado y optimizado. Y a su vez nos va a permitir a nosotros trabajar con la idea de KISS que habíamos visto al principio. Es decir, que vamos a tener un núcleo del sistema operativo que se va a encargar de gerenciar tareas. ¿Qué significa gerenciar tareas? Crear la ilusión de que se están realizando simultáneamente múltiples tareas. El ejemplo es el display de 7 segmentos multiplexado. Si nosotros multiplexamos ese display a la velocidad adecuada, nos va a dar la impresión de que todas las tareas se están ejecutando simultáneamente cuando, en realidad, se está ejecutando de a una por vez. Pero si nosotros hacemos la conmutación del display en forma adecuada para la persistencia del ojo humano, vamos a tener la impresión de que están prendidos todos los displays, todos los dígitos en forma simultánea. Lo que nos pasa, por ejemplo, en los displays que están en los transportes públicos, que tienen esos displays de publicidad con imágenes muy llamativas, bueno, son displays multiplexados. Nos da la impresión de que están encendidos todos los LEDs simultáneamente, pero en realidad se van encendiendo en forma secuencial y periódica. Si hacemos el refresco de cada uno de los dígitos en forma de que se barra 30 veces por segundo todo el display, nos va a dar la impresión de que el display está permanentemente encendido. Aquí es algo similar. Si yo divido mi proyecto en tareas, una tarea será barrido de teclado, otra tarea será actualización del display, otra tarea será lectura de puerto serie, otra tarea será escritura de un paquete sobre USB. Si yo en forma prolija y ordenada voy conmutando de tarea, me va a dar la impresión de que estoy ejecutando todas las tareas en forma simultánea. Eso es entonces la idea de que el sistema operativo actúa como un gran multiplexor temporal, en el cual va activando las tareas de a una por vez. En nuestro caso, tenemos un procesador que tiene un solo núcleo. Por lo tanto, la conmutación de tareas la tendrá que hacer el kernel del sistema operativo manejando ese único núcleo y repartiendo la ejecución de todas las tareas de manera que nos parezca que se están ejecutando simultáneamente todas ellas. Veamos cuál es la idea. El sistema operativo va a tener un núcleo que es pequeño pero confiable y que actúa como secuenciador de todas las actividades del sistema. Así se va a encargar de conmutar las tareas y en forma prolija, porque piensen ustedes que cuando dejo de ejecutar una tarea, tengo que prolijamente guardar todo lo que se hizo y esperar a que se pueda pasar a ejecutar la tarea siguiente. Eso lo tiene que hacer el sistema operativo. Es decir, dejar de ejecutar una tarea, guardar prolijamente el estado de la tarea en la pila
y luego, posteriormente, sacar de la pila el estado que había dejado la siguiente tarea la última vez que se ejecutó. Es decir, es un multiplexor inteligente, en el cual se basa en, y acá nos anticipamos un poco, vamos a spoilear un poco el capítulo, en lo que habíamos visto de las facilidades que nos da el procesador con respecto al manejo de la memoria, la protección de la memoria. Supongamos que tengo 5 tareas. A cada tarea le asigno una zona de memoria exclusiva. Entonces, se comienza a ejecutar la tarea 1, en su espacio de memoria será una zona de pila reservada para esa tarea. Cuando transcurre el tiempo que se le asignó o, de acuerdo con la programación que se le da al sistema operativo, o cuando aparezca una tarea con mayor prioridad, no confundir prioridades de las tareas con prioridades de las interrupciones, son dos cosas totalmente distintas y que se miden, se evalúan en forma totalmente distinta. En el caso de las interrupciones, cuanto menor era el número, era mayor la prioridad, y habitualmente en los sistemas operativos, cuando una tarea tiene mayor número de prioridad asignado, tiene mayor prioridad. Entonces, con número más grande es mayor prioridad. Por eso es totalmente distinto el concepto de prioridad de las tareas a prioridad de las interrupciones. Decíamos entonces, está corriendo la tarea 1, en su propia zona de memoria. Ahí la tarea 1 creará sus propias variables. Por lo cual, cuando se conmute de tarea, se pase a ejecutar la tarea 2, por ejemplo, la tarea 2 tendrá su propia zona de memoria de pila asignada con sus propias variables en esa zona de pila. Por lo tanto, la unidad de protección de memoria impide de que la tarea 2 acceda a las variables de la tarea 1, porque recuerden ustedes que la idea de la protección de memoria era como si fuera una ventana. Y esa ventana queda habilitado para una tarea. Entonces, queda automáticamente protegida de escritura o de lectura cualquier zona de memoria que no sea la que se asignó a esa tarea. Entonces, todo esto apareció cuando surgió Cortex en el 2007-2008, porque hasta ese entonces, al no haber protección de memoria, había que hacerlo por hardware, había que hacerlo por software y se perdía muchísimo tiempo. Aquí entonces lo que hacemos es introducir la asociación entre sistema operativo y protección de memoria. Cada tarea tendrá su propia zona de memoria y todo el resto de la memoria, salvo que se diga lo contrario, quedará automáticamente protegido. Entonces, cada tarea tendrá su zona de memoria en donde estarán sus variables. Por lo tanto, cuando conmuto de tarea, quedan protegidas las variables sin necesidad de pushearlas en la pila, quedan protegidas por hardware. La tarea 3 no podrá acceder sobre las variables de la tarea 2 ni sobre la zona de variables de la tarea 1, justamente porque tendrá su zona de memoria habilitada y todo el resto quedará inhabilitado y protegido. Con lo cual, entonces, conmutar la tarea va a significar prolijamente guardar en la pila, en la zona de memoria propia de cada tarea, el estado de los registros en el momento en el cual se conmuta de tarea, para que cuando le toque nuevamente el turno en esta calecita que está dando vueltas, recupere el estado de los registros de la pila, como vamos a ver en una figura animada, y que se continúa en la ejecución en forma normal y natural. Hay dos tipos de kernel, el monolítico o el microkernel. El monolítico, como lo dice el nombre, es una pieza única e indivisible. Es decir, que es entero, mientras que el microkernel significa que tengo un núcleo pequeño y tendré un conjunto de funciones accesorias que se irán habilitando cuando se necesiten.
sobre este kernel nosotros vamos a realizar nuestras propias tareas y que van a tener que ser independientes de las demás. Es decir, si para ejecutar la tarea 2 tengo que ejecutar previamente la tarea 1, no son dos tareas, sino que es una sola tarea. Entonces, está mal dividir lo que existe en forma dependiente. La tarea 2 dependerá de la ejecución de la tarea 1. Está mal planteado de esa manera. Es necesario de que sea una sola tarea. Tarea 1-2 sería, pero no puede ser que una tarea dependa de la otra. Las tareas son independientes, lo cual no significa que no sean, que no existan vehículos, formas de comunicación entre una tarea y la otra. Vamos a ver que existen métodos, y que ese va a ser el objetivo de la última de las clases de sistemas operativos. Existen métodos, formas de comunicar información, pasar información de una tarea a otra. Habrá un algoritmo de planificación, que vamos a ver que hay varios algoritmos posibles, que es el que conmuta las tareas. Podrán conmutarse las tareas cuando pase el tiempo asignado, o podrán conmutarse las tareas de acuerdo a que aparezca una tarea activa de mayor prioridad. Eso depende del algoritmo que hayamos decidido utilizar para la planificación. Vamos a ver nosotros, en el caso de FreeRTOS, que cambiando un valor, un numeral define, en un archivo, uno puede cambiar la forma en la cual trabaja, y recompilando, uno puede cambiar la forma en la cual trabaja el sistema operativo cambiando el algoritmo de planificación. Imaginémoslo a través de un gráfico para tratar de resumir todo el conjunto de ideas que estuvimos tirando hasta ahora. Tenemos el kernel del sistema operativo y tenemos lo que llamaríamos nosotros el techo y el piso de nuestro proyecto. Y acá vamos a tener que crear tareas. Estas tareas será la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, la tarea N. ¿Qué es una tarea? Buscando cumplir con la idea de KISS que habíamos visto al comienzo del curso, son actividades simples. Podemos imaginar una tarea, después lo vamos a ver bien en detalle, una tarea como si fuera una función. Una tarea podrá ser barrido de teclado, otra tarea será actualización de display, otra tarea será lectura de puerto serie, otra tarea será escritura sobre el puerto USB. Y lo que vamos a tener va a ser un multiplexor que el kernel va a manejar con un algoritmo de planificación. Entonces, se activará la tarea 1, se ejecutará durante un cierto tiempo, transcurrido ese tiempo se desactiva la tarea 1. ¿Qué significa se desactiva? Se guardarán en la pila propia de la tarea 1 los registros del procesador. Se activa la tarea 2, para lo cual lo que hacemos es sacar de la pila de la tarea 2 el valor de los registros del procesador que tenía cuando se dejó de ejecutar por última vez. Dejamos de ejecutar la tarea 2 y lo cual significa que guardamos los registros de la tarea 2 en la pila propia, pasamos a ejecutar la tarea 3 y así sucesivamente hasta llegar a la tarea N. Y luego de terminar de ejecutar la tarea N, pasamos a ejecutar nuevamente la tarea 1 y se repite este ciclo en forma indefinida. Ahora bien, no es obligatorio que siempre se ejecute primero la tarea 1, después la tarea 2, después la tarea 3 y así sucesivamente, sino que en forma dinámica podrán irse ejecutando la tarea 1, la tarea 2, la tarea 5, la tarea 8, después la tarea 1 de vuelta, la tarea 3, la tarea 7, dependerá del algoritmo de planificación. No necesariamente tiene que ser monótono. ¿Puede ser monótono? Puede ser monótono. Depende del algoritmo de planificación. Yo puedo hacer que sea una calecita, en la cual, eso lo vamos a ver más adelante, que sea
la tarea 1, después la tarea 2, después la tarea 3, la tarea 4, la tarea 5 y así sucesivamente. Y eso se llama justamente calecita, en la cual uno está parado a esta altura de mi vida con los nietos y veo que viene primero el caballito, después el avioncito y después el cochecito. Y siempre se repite esa misma secuencia en forma indefinida. O bien podrá ser una programación orientada a eventos en la cual los eventos son los que me avisan de que apareció un evento de mayor prioridad y tengo que pasar a atenderlo en forma inmediata. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no. Bien. El sistema operativo nos permite, también nos permitirá garantizar, en algunos casos, de que el evento, la respuesta del evento ocurra dentro de un cierto tiempo. Sino que esto no lo hace en forma automática, sino que nos ofrece herramientas para que nosotros podamos trabajar incorporando al tiempo en nuestro proyecto. No es automático, tenemos que hacerlo. Siempre nosotros decimos que en realidad el término sistema operativo en tiempo real es un término rimbombante y pretencioso, pero que en la práctica nosotros deberíamos ser más modestos y decir que estamos trabajando con un sistema operativo multitarea. Es mucho más cierto que hablar de un sistema operativo en tiempo real cuando no hacemos intervenir el tiempo en el desarrollo de nuestro proyecto. El sistema operativo nos va a proveer herramientas de comunicación entre las tareas. Por ejemplo, me llegan datos por una comunicación serie. Esos datos los guardo en una cola. Digamos, la cola cumple la función de ser un array de datos. Entonces, cuando se llegó en esa cola a un determinado nivel, se le avisará a la tarea que tiene que procesar los datos recibidos, ya están los datos como para que vos los proceses. Entonces, ahí habrá una comunicación entre la tarea que se encarga de tomar los datos del puerto serie y guardarlos en la cola, y la tarea que se tiene que encargar de manejarlos. Será un flag, o lo que nosotros vamos a llamar, en nuestro caso, un semáforo. La idea más simple que se nos ocurre es manejar variables globales, lo cual se hace medio complicado cuando quiero manejar variables globales, porque la depuración se hace muy complicada. Por ejemplo, si una variable global tiene un valor absurdo, es decir, está fuera, por ejemplo, el valor del estado de una tarea en un circuito, en un sistema secuencial, como habíamos visto en máquinas de estado, está fuera de los valores permitidos. La pregunta es, ¿quién escribió el valor inadecuado? Y ahí surge entonces la necesidad de trabajar con un mecanismo distinto, porque si tengo variables globales, la puedo haber escrito cualquiera de las tareas que tengan acceso a esa variable global. El sistema operativo nos tiene que dar la posibilidad de transmitir información entre tareas en forma prolija y segura, y que sea fácil. También nos va a tener que permitir manejar archivos. Ustedes dirán, ¿para qué archivos si yo no tengo disco rígido en mi sistema? Bueno, los archivos, la idea de file system no está asociada solamente con un disco rígido. Puede ser, para un caso sencillo, una tarjeta SD. Hoy es bastante común de que yo almacene datos en un sistema autónomo, en una tarjeta SD. Bueno, ahí tengo que utilizar algún mecanismo de manejo
de archivos de un file system para ir grabando datos en esa tarjeta SD. En nuestro caso, es muy importante que nuestro sistema operativo sea determinístico. Es decir, a nosotros no nos sirve, por ejemplo, un Windows. ¿Por qué? Bueno, porque Windows, a todos nos habrá pasado que en algún momento estamos trabajando en una computadora con Windows y de golpe y porrazo seguimos tecleando y no nos aparece el resultado en la pantalla. ¿Por qué? Bueno, porque Windows decidió de que tenía que hacer alguna otra tarea y no atender el teclado. Con lo cual, eso se daba mucho más todavía cuando teníamos procesadores menos potentes que los actuales, en los cuales realmente podía pasar segundos antes que nos respondiera el teclado. Bien, entonces, Windows, la versión tradicional de Windows, no nos sirve como idea de sistema operativo. Nosotros tenemos que trabajar con un sistema determinístico. Windows tiene una versión de Windows orientada a trabajar en tiempo real. No dije que sea un sistema operativo en tiempo real, está orientada a trabajar en tiempo real. Por empezar, Windows es gigantesco, Windows o Linux son gigantescos porque tienen una enorme cantidad de drivers pensados para manejar los periféricos más raros. Es habitual que coloquemos un pendrive nuevo en nuestra computadora y vemos que tarda un cierto tiempo en reconocerlo porque tiene un archivo de una enorme cantidad de pendrives. De hecho, cuando actualizamos Windows, estamos incorporando, por ejemplo, los drivers de los nuevos pendrive que han salido en los últimos 3 meses, por ejemplo. Y digo pendrive porque es una cosa cotidiana. Entonces, cuando nosotros lo conectamos, por primera vez ese pendrive, se incorpora ese pendrive como activo al sistema operativo. Ese tiempo que demora es solamente la primera vez. A partir de ahí lo reconoce porque dice, bueno, este es el pendrive, es un Kingston de 64 GB y que ya lo tengo, ya lo utilicé la vez anterior. Entonces, Windows tiene una enorme cantidad de drivers y eso hace que sea un paquidermo, es decir, que sea un elefante que se mueve a una determinada velocidad. Entonces, hay una versión de Windows que está orientada a trabajar en sistemas en tiempo real. Por ejemplo, hay una versión de Windows Real Time, RT, orientada, por ejemplo, yo lo conocí en un analizador lógico. En el manejo del display utiliza un Windows NT, pensado para tiempo real. Con eso, lo que se hace es, uno, cuando quiere trabajar con esa versión de Windows, entra en una tabla de configuración y va seleccionando los dispositivos que va a incorporar al hardware. Entonces, ya no tengo miles de drivers para distintos pendrives, sino que tildaré una casilla que diré voy a utilizar solamente el Kingston de 64 GB versión tal. Con lo cual es mucho más chico y es mucho más predecible la forma de trabajo. Entonces uno puede manejar las prioridades de las tareas que uno escriba y se orienta más, ya no es el sistema operativo genérico Windows, sino que es un sistema orientado a un hardware en particular y con ciertas restricciones de tiempo que no tiene el Windows tradicional. De cualquier manera, no es aplicable para nosotros porque piensa que vamos a utilizar procesadores, primero de la línea, en general de la línea Intel, y en segundo lugar, digamos que tiene un repertorio de instrucciones totalmente distinto de Cortex, y aparte, porque tiene unas dimensiones de memoria que son absolutamente inimaginables para nosotros. Por eso, Windows no nos sirve, Linux no nos sirve, porque exigen
requerimientos de memoria que nosotros no podemos satisfacer. La tarea, eh, existen versiones de Linux embebido, pero está pensado para otro tipo de placas, para una Raspberry Pi, por ejemplo, para una Blackbone, eh, no para un Cortex M, que es nuestro objetivo. Em, ¿Qué es una tarea? Empecemos con la parte de definiciones. Es un hilo de ejecución, un thread, lo que ustedes vieron en Informática 1. Es un thread que se puede ejecutar en paralelo con otras tareas. Aquí vemos, por ejemplo, que, y también es importante para destacar esta imagen que la vamos a ver posteriormente, tenemos que el kernel dispara una tarea P1, una tarea 1, perdón, una tarea 1, a través de un programita de inicialización que arranca la tarea, y luego la tarea es un loop permanente, es decir que no deja nunca de ejecutarse. Por ejemplo, la tarea barrido de teclado. Siempre se va a barrer el teclado para ver si se oprimió alguna tecla. Análogamente, la tarea 2, la cual se va a arrancar con un programita de inicialización P2 y luego se quedará en forma permanente actualizando, por ejemplo, el display. Pero luego tendremos una tarea 3 que tiene principio y fin. Por ejemplo, la inicialización de un conjunto de periféricos que se va a hacer una sola vez. Entonces se arranca, la tarea 3 empieza y termina. Esto es entonces para diferenciar distintos tipos de tareas que vamos a encontrar. Las tareas de ejecución permanente y las tareas que tienen principio y fin. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos a Se tener... podrían llamar permanentes y cómo sería conclusivas las que tienen principio y fin o tienen algún nombre con que diferenciarlas? no, 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 no. No tienen un nombre característico para definirlas. Las mencionamos como tareas que son repetitivas y tareas que tienen principio y fin, que se ejecutan una sola vez. Vamos a ver que es un poco más complejo el tema, porque puede ser que haya una tarea que se ejecute una sola vez, es decir, que la ejecuto y la borro del mapa, y que después al rato la vuelva a crear y después la vuelva a borrar. Porque si volvemos a la idea del multiplexor, ¿para qué voy a pasar el multiplexor perdiendo tiempo por una tarea que yo sé que se va a ejecutar una vez por hora? No tiene sentido que me detenga una tarea, decirte, che, ejecutate. No, no tengo que ejecutarme. Ah, bueno, listo, discúlpame. Y seguir a la próxima. No, no me conviene perder el tiempo. Entonces, se ejecuta esa tarea, se la elimina, se la mata y se la revive dentro de una hora. Porque esa tarea consume recursos. Con lo cual, si no la voy a usar por un tiempo prolongado, me conviene eliminarla y volver a crearla cuando la necesite. ¿Alguna pregunta más? No, gracias. Por nada. Existen algunos sistemas operativos que son relajados, en los cuales, por ejemplo, un teléfono celular, ¿cuántas veces nos pasa que hacemos la misma actividad y tarda distinto tiempo? Y bueno, no es grave, ya estamos acostumbrados, es decir, que yo tengo el teléfono y quiero acceder al pronóstico del tiempo y hay veces que tarda un rato y hay veces que me lo da inmediatamente. No es grave, nos hemos acostumbrado. Lo mismo, por ejemplo, para los juegos de computadora, no es de vida o muerte. Yo quiero que el juego de computadora me responda en el menor tiempo posible, por supuesto, pero si no me responde en el menor tiempo posible, no es grave.
Hay otros casos en los cuales, en muchos casos está la vida de personas en juego, en los cuales necesito tener un sistema en tiempo real estricto, que requiere cumplimiento de parámetros temporales. Por ejemplo, el tráfico aéreo. Imagínense ustedes que si se me refresca la pantalla del radar de tráfico de un aeropuerto cada minuto, no me sirve. Tengo que mantenerlo en forma actualizada permanentemente, porque si no significa que dos aviones pueden colisionar o un avión se puede estrellar. O también, por ejemplo, en todo lo que es la tecnología actual de los vehículos autónomos. Una de las grandes ventajas que trae 5G es el tiempo de latencia, es decir, el tiempo de respuesta. Nos han ilusionado con que 5G va a permitir una velocidad de transferencia mucho mayor, sí es cierto, pero quizá la mayor ventaja que se está buscando es basándose en el menor tiempo de respuesta de latencia que tiene, con lo cual se va a poder trabajar en un futuro con vehículos totalmente autónomos, en los cuales en un cruce un vehículo le va a avisar al otro de que está llegando y que, según los cálculos, él tiene que pasar primero, porque viene adelantado o viene a mayor velocidad o lo que sea, con lo cual el vehículo que está en el cruce automáticamente va a frenarse porque se comunicaron los dos vehículos con una latencia muy baja. Ese es un caso claro de utilización de un sistema en tiempo real estricto. Si me mando una macana, dos coches colisionan. Y también algo similar para las máquinas. Cuando yo tengo, por ejemplo, robots que hacen tareas sincronizadas, si alguno de ustedes vio lo que es una línea de producción hoy en día de automóviles, va a ver que hay varios robots que se están moviendo en forma sincronizada, y que sincronizada significa que si no están sincronizados, chocan los brazos robóticos, porque se tienen que mover en un determinado lapso para darle tiempo al otro para que actúe. Con lo cual, ahí también son sistemas en tiempo real estrictos. Lo mismo que para el control de procesos, como por ejemplo plantas nucleares o centrales de generación eléctrica, en las cuales hay que hacer maniobras de conexión y desconexión de la red urbana de energía. El sistema operativo en tiempo real es un conjunto de programas que van a proveer a las aplicaciones servicios, como por ejemplo eh, servicios de temporización. Eh, lo que busca un sistema operativo en tiempo real es optimizar la latencia de interrupciones y también minimizar el tiempo de conmutación de tareas. Es decir, el tiempo que tarda en conmutarse de una tarea a la otra, que sea el mínimo posible. Si yo tuviera que, cuando hago conmutación de tareas, empezar a pushear los registros y las variables, tardaría demasiado tiempo. Con lo cual tengo que buscar algún mecanismo, alguna idea en la cual se optimice el tiempo para la conmutación de tareas. Arranquemos un poco por la historia. ¿Cómo puedo hacer yo el desarrollo de una tarea? Lo primero que se arranca es el Poled Loop, o el loop eh, como idea de que es un lazo. Es fácil de escribir, pero el tema es que a medida que voy incorporando nuevas actividades, voy a ir haciendo crecer ese loop. Y si encima yo seguramente tengo que tomar decisiones en cada una de las actividades que voy incorporando, el tiempo de ejecución del loop va a depender de
las ramificaciones que vaya tomando en las decisiones. Es decir, si yo tengo que branch if carry y me voy por este lado o por este otro lado, y que seguramente las rutinas asociadas a lo que hay que hacer si hubo carry o no hubo carry son distintas, los tiempos son distintos. Por lo cual, este método es simple de implementar, pero se va a complicar cuando empiece a tener muchas tareas y se va a complicar también desde el punto de vista determinístico, porque no voy a tener la certeza de cuánto tarda en ejecutarse el loop completo. La otra opción es incorporar interrupciones, es decir, que espero por una interrupción y hago algo. Entonces, la interrupción procesa, por ejemplo, entrada de datos del puerto serie por interrupción. Guardo los datos en la cola y le aviso al loop. Hay datos. Entonces, el loop va a estar esperando por la interrupción y luego va a procesar los datos que le llegaron a través de esa cola que se llenó. El tema es que no es escalable porque si yo tengo muchas fuentes de interrupción, el sistema puede llegar a colapsar porque entrar en interrupción y salir en interrupción, recuerden ustedes que llevaba mucho tiempo. Con lo cual, es un sistema interesante, pero que tiene un límite en cuanto a cantidad de complejidad. Entonces, en la interrupción, se está ejecutando el programa, se salva el estado del procesador, se pasa a ejecutar la rutina de atención de interrupción, se termina y se vuelve a restaurar el estado del procesador y se ejecuta normalmente el programa. Luego tenemos la idea de background y foreground. Background es, por ejemplo, el ruido de fondo. Cuando estamos hablando en la calle con el teléfono, se escucha el ruido de fondo. Ese es el background. Y el foreground es el, el primer plano. La idea, pongamos un poco para entenderlo, un ejemplo viejo. Hablemos de las primeras computadoras que no tenían impresora de red, sino que tenían una impresora asociada. Cada computadora, las primeras PCs tenían su propia impresora. La tarea de impresión llevaba mucho tiempo. Estoy hablando de cuando teníamos las primeras PC y PC XT. Estoy hablando de hace 40 años atrás, más o menos, 35 años atrás. Cuando me largaba a imprimir, perdía el control de la computadora porque la tarea de impresión llevaba mucho tiempo. Entonces hubo alguien que se le ocurrió trabajar por interrupción la impresión. Entonces yo podía de esa manera realizar una tarea, editar un texto en primer plano y estar imprimiendo por interrupción. De cualquier manera era una porquería porque el tiempo de respuesta era pobrísimo, pero fue una primera solución, en la cual se estaban ejecutando dos tareas en forma, entre comillas, simultánea. Era un procesador un solo núcleo, por supuesto. Con lo cual estaba ejecutando una tarea en plano principal y había otra tarea que aparecía por interrupción y me solicitaba actividad. Por ejemplo, estaba ejecutando una actividad y me aparecía otra actividad para imprimir, imprimía algo, volvía a ejecutar. Y se podía dar la situación de que una tarea interrumpiera a otra tarea. Con lo cual, si la tarea ISR2, si la tarea 2 tenía mayor prioridad, interrumpía a la tarea 1, que a su vez había interrumpido a la tarea que estábamos ejecutando originalmente. Esto era un lazo infinito en el cual se establecía
de que una tarea de mayor prioridad interrumpía a una tarea de menor prioridad. Visto de otra manera y con un gráfico lineal, en el cual tenemos el tiempo sobre ordenadas y creciendo hacia la parte inferior de la pantalla. Estamos ejecutando tareas, aparece una tarea que pide interrupción y se la pasa a ejecutar como tarea de mayor prioridad, se la hace, y luego se pasa a ejecutar una de mayor prioridad que interrumpió a la de prioridad intermedia. En el caso de un sistema operativo en tiempo real, tenemos un kernel que se va a encargar de conmutar de tareas, como hemos visto hasta ahora, y que pueden ser, por ejemplo, manejar la pantalla, manejar una comunicación de red y procesar datos. Fíjense, procesar datos no es algo tan vinculado con el mundo exterior como manejar una pantalla o manejar una comunicación de red TCP/IP, manejar Internet, por ejemplo. Sino que procesar datos significa estar haciendo un filtrado digital y que sea tomado como una tarea. Es decir, que periódicamente se le dé ejecución al procesamiento de datos y que compita con el manejo de la pantalla y con el manejo de la comunicación de Internet. Y acá viene, y esto es muy importante, el criterio del programador en la asignación de prioridades para saber a quién tiene que atender en cada caso. Porque si el procesamiento de datos requiere mucha dedicación, por ejemplo, tendré que asignarle una alta prioridad e impedir que cualquier otro dispositivo lo pueda llegar a interrumpir. Cada una de esas actividades va a ser una tarea supervisada por el kernel. Mientras una tarea actualiza la pantalla, otra manejará las comunicaciones y otra va a hacer procesamiento de datos. Cuando aparece un pedido de interrupción, lo va a manejar el kernel. Y cada tarea tendrá un tiempo asignado por el kernel. Digamos, el kernel a nuestro requerimiento. Si el kernel no va a tomar decisiones que nosotros no le permitamos tomar. Con lo cual significa que nosotros tendremos que definir las prioridades y o el tiempo de ejecución de cada tarea. Cada tarea podrá ser activada en forma periódica o a demanda. Es decir, activadas por medio de un reloj o por medio de, por ejemplo, la opresión de una tecla. Sí, un caso es periódica, significa darle un milisegundo a cada tarea, o cuando una tarea se active por la opresión de una tecla o por la llegada de un dato. Para ir redondeando esta introducción, ¿cuándo se necesita un sistema operativo en tiempo real? Cuando tengo que desarrollar un proyecto rápidamente utilizando plaquetas estándar que ya estén armadas y probadas. Con lo cual, tengo una plaqueta, resuelto el tema del hardware, tengo que resolver con igual celeridad el tema del firmware que va a ir montado sobre ese hardware. Con lo cual, le introducimos al sistema operativo en tiempo real como un beneficio porque nos permite a nosotros ocuparnos de las partes importantes. No tengo que encargarme de inicializar el periférico, el PLL, los timers, sino que se encarga de inicializar la parte del sistema operativo en tiempo real que justamente está orientado a eso. Eso significa la inicialización. No tengo que preocuparme por la inicialización de los periféricos básicos. Si yo estoy utilizando un controlador
o un conversor analógico digital especial lo voy a tener que inicializar por una rutina propia. Pero buena parte de la placa ya queda inicializada por la ejecución de la inicialización del sistema operativo. Con lo cual, cuando yo tenga que elegir la placa, también voy a tener que incorporar como parámetro de selección qué sistemas operativos en tiempo real pueden ejecutarse sobre ella. Es decir, yo puedo conseguir una placa que sea buenísima, pero si no tengo ningún sistema operativo en tiempo real, esa placa buenísima tendrá que requerir un trabajo por parte del diseñador que adecue un sistema operativo en tiempo real a esa placa en particular. ¿Es una tarea imposible? De ninguna manera, pero requiere tiempo. Y lo que estamos diciendo es justamente todo lo contrario. Tratar de ganar tiempo. Entonces, si yo tengo dos placas similares, una de las cuales ya tiene porteado, ya tiene adaptado un sistema operativo en tiempo real, me conviene más que una placa que no lo tenga, porque esa placa que no lo tiene me va a requerir un tiempo que no es excesivo y que no es alocado como para incorporar un sistema operativo en tiempo real sobre la misma. Un sistema operativo en tiempo real es recomendable si se deben implementar múltiples actividades independientes entre sí. Por ejemplo, el barrido de teclado es independiente de la actualización de display. Pregunta, anteriormente te referías al sistema operativo como hardware, o sea, ya integrado en el procesador, como un periférico No, más. el sistema operativo son programas, es software, Ok. es firmware, y están asociados con un hardware. Es decir, va a ejecutarse sobre un hardware. Yo elijo una placa y luego le incorporo un sistema operativo en tiempo real. O sea, el fabricante ya te provee ese software, el sistema operativo que funciona para el procesador. Hay algo que me... Bueno, a ver, el fabricante de la placa no necesariamente me tiene que ofrecer un sistema operativo en tiempo real. Ahora bien, es un argumento de ventas decirme, sobre la placa ST 401RE, yo puedo correr el FreeRTOS. Es un argumento de venta. Es, por ejemplo, cuando me dicen un auto en el cual el consumo es de 20 kilómetros por litro. Digo, qué interesante. ¿Es obligatorio que que el fabricante del auto me diga el consumo? No es obligatorio, pero es un argumento de venta decirme que consume poco. Entonces, en nuestro caso, el fabricante ST no tiene obligación de proveerme un sistema operativo en tiempo real. Ahora bien, él me dice, como argumento de venta, inclusive en el caso de ST, me da una forma de implementación particular propia, más sencilla, pero menos portable, de incorporación de un sistema operativo. ¿Para qué? Para diferenciarse, me dice que tiene un sistema operativo que se puede montar sobre ella, para diferenciarse de una placa competidora que me venden la placa y arreglátela como puedas. No es obligatorio que el fabricante de la placa me provea un sistema operativo. Normalmente lo que hacen es facilitarme la cosa para que utilice el sistema operativo A, el sistema operativo B, el sistema operativo C. ¿Quedó aclarado? Sí, sí, se entendió, gracias. Por nada. Decíamos entonces que un sistema operativo en tiempo real es recomendable en el caso que tenga que implementar múltiples actividades independientes entre sí, en el caso que tenga múltiples entradas y múltiples salidas que requieran procesamiento de datos. Entonces, recibo las entradas,
tengo una tarea que se encarga de generar las salidas, tiro los resultados de procesamiento de las entradas en colas para cada una de las salidas y después tendré tareas de las salidas que se encargarán de sacar los datos de la cola y enviarlos hacia el mundo exterior. También en el caso que tenga que manejar flujos de datos, como por ejemplo protocolos TCP/IP, que ya están resueltos en la mayoría de los sistemas operativos y no va a ser necesario desarrollarlo. Existe acá un concepto nuevo que se llama middleware, para diferenciarlo de firmware, software, hardware. Nos aparece middleware, significa middle es en el medio. Son rutinas que nos proveen también los fabricantes de sistemas operativos en tiempo real u otra gente significa algún voluntario que lo haya resuelto y que me lo pone a mí a disposición. Por ejemplo, una rutina que se encarga de manejar la comunicación de Internet, TCP/IP. Alguien lo desarrolló y lo pone a disposición. ¿Forma parte del sistema operativo? No. ¿Lo tuve que desarrollar yo? No. Eso se llama middleware. Está en el medio, provisto por un tercero. Alguien utilizó un display inteligente, gráfico, y creó toda una serie de una biblioteca de rutinas. Bueno, eso lo pone a disposición de la gente y eso es el middleware para manejar, en ese caso, un display en particular. También lo mismo para el caso de manejar archivos. Me conviene a mí manejar archivos por medio de rutinas que ya estén escritas y no tener que ponerme a escribir desde cero las rutinas. Nuevamente aquí hay cosas que son provistas por el fabricante del sistema operativo y y hay cosas que son provistas por desarrolladores independientes que trabajan en forma cooperativa. Y lo mismo para el caso de información gráfica, para el manejo de displays, que es un tema que nos llevaría mucho tiempo. Conviene entonces, cuando elijo un sistema operativo en tiempo real, ver si me ofrece tanto el fabricante del sistema operativo como los que han utilizado anteriormente esa experiencia, si me dan la posibilidad de trabajar con rutinas que me permitan ahorrar el tiempo. Para resumir esta introducción, ¿qué podemos esperar de un sistema operativo en tiempo real? El gerenciamiento de las tareas, es decir, la conmutación de tareas, el manejo de timers. Recuerden ustedes que habíamos dicho de que quería evitar el problemón de tener que inicializar los timers para manejar tiempos. Se encarga de manejar dispositivos de entrada-salida. Haga una asignación dinámica de memoria. ¿Esto qué significa? Que cuando se crea una tarea, me asigne un tramo de memoria, que cuando esa tarea se levanta de ejecutarse, libere esa memoria. Entonces, creo la tarea 1. La tarea 1 se le asignan 2K. Bien, si elimino a la tarea 1, se liberan 2K de RAM. Lo que no hace el sistema operativo es unificar los espacios libres, es decir, no junta en un espacio libre grande múltiples espacios libres chiquitos que hayan quedado, es decir, me puede quedar la memoria fragmentada. Entonces puede ser que en algún momento corra, cuando no tengo otra cosa que hacer, un programa que se encargue de desfragmentar la memoria RAM del sistema. También se va a encargar de la comunicación intertareas y la sincronización. Me llegaron datos por el puerto serie, los tengo que procesar, los guardo en una cola y le aviso a la tarea que se tiene que encargar de procesar, hay datos en el puerto, en la cola de recepción. Y por último, un ejemplo, una bomba de infusión. Una bomba de infusión es una bomba de tipo peristáltica, del tipo, para hacer un ejemplito, ¿vieron las bombas
las bombitas de agua que se utilizan en las fuentecitas en las fuentecitas del Feng Shui. Bueno, esas cascaditas artificiales que se hacen, que son muy agradables para relajarse. Bueno, una bombita de ese tipo, se llaman bombitas peristálticas, que bueno, tienen un sistema de un excéntrico, que se encarga de ir presionando un tubito para ir moviendo el agua. Bueno, se utiliza una bomba de infusión para dosificar las drogas que se le aplican a un paciente que está con una vía en una vena. Entonces se le está aplicando medicación endovenosa. Entonces, por empezar, va a decir, el médico va a decir, la droga A, 4 miligramos por minuto, la droga B, 8 miligramos por minuto, la droga C, 14 miligramos por minuto. Entonces, se dosifican, se hacen llegar todas las drogas a la bomba de infusión, hay una sola salida, y de acuerdo con la prescripción del médico se va a dosificar las drogas que se aplican. Entonces vamos a tener transductores que se van a encargar de monitorear la cantidad de drogas real que se están aplicando, cuántos miligramos por minuto de cada droga. Habrá un display que está mostrando qué fue lo que el médico propuso aplicarle. Vamos a tener un teclado que se va a encargar de seleccionar cada una de las drogas y va a permitir que el médico programe la dosis de cada una de las drogas. Y después esto será un loop perpetuo que va a decir droga 1, 4 miligramos por minuto, droga 2, 8 miligramos por minuto, droga 3, 14 miligramos por minuto, y así permanentemente va a estar monitoreando. Y también atendiendo la actualización del display y los pulsadores para que el médico pueda programar la dosis de cada una de las drogas. Acá algo muy importante. Incorporar un supervisor de mayor jerarquía que se encargue de monitorear que el sistema no se cuelgue o que destrabe los cuelgues parciales que pueda llegar a haber. Por ejemplo, me estoy quedando sin una de las drogas, que se detecta porque disminuye el flujo y se genera una alarma. Si el sistema no tuviera ningún supervisor, nadie que estuviera monitoreando lo que está pasando, se podría quedar el paciente sin una de las drogas. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Por qué no Linux? Si bien Linux es gratuito, tiene requerimientos de memoria muy grandes frente a nuestra disponibilidad. Linux usa más energías por tener más componentes con impresos de mayor tamaño. No es determinístico. El tiempo de respuesta depende de las actividades. Y aparte, como todo sistema grande, va a tener bugs incorporados. Hay una curva empírica que muestra que la cantidad de problemas, de dificultades, de errores, crece exponencialmente con la complejidad. Por eso es que sistemas operativos tan grandes como Windows, Linux, tienen permanentemente actualizaciones porque se le van detectando bugs. Y normalmente cuando se soluciona un bug, se abre la puerta para otro bug. Y a pesar de ser de código libre, requiere licencias para ciertas partes. Y aparte, si tengo una placa nueva, llevar Linux por primera vez a esa placa suele ser complicado. Es decir, portar Linux a a un nuevo sistema es complicado y lleva tiempo. Y acá estamos para terminar esta introducción de hoy, recordando la idea de que vamos a tener tareas que sean loop
como la tarea 1 y 2, y tareas que tengan principio y fin como la tarea 3. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, tengo una. Cuando vimos que esperamos de sistema operativo tiempo real, dijimos que la memoria cuando termina la tarea se devuelve y las variables y los registros que utiliza esa tarea desaparecen o quedan guardadas. A ver, en base a la pregunta yo puedo imaginar que en realidad son dos preguntas. Una, cuando yo conmuto de tarea, se guardan los registros. Sí, Vamos a ver una animación en la próxima clase que muestra claramente eso. Cuando conmuto de tarea, eh, la memoria sigue ocupada. Es decir, yo le di a la tarea 1 2K y le di a la tarea 2 3K. Bueno, cuando terminó de ejecutarse la tarea 1 y la tarea 2, voy a tener 5K dedicado a las tareas. sí, Caso 1. Caso 2. La tarea 2 se terminó de ejecutar y digo no me sirve más y la borro. La tarea 2 que tenía 3K de memoria asignado, es decir, la borro significa la elimino del está bien. multiplexor. En ese segundo caso, esos 3K que le había asignado a la tarea 2 quedan libres para que el sistema operativo se lo asigne a una nueva tarea que se pueda llegar a crear. Está bien. Entonces se borra todo. En el caso que yo elimino la tarea, se borra todo. Listo. Y si la vuelvo a crear, tengo que arrancarla desde cero. Si la vuelvo a crear, significa el caso de que yo tengo que, por ejemplo, tengo una estación meteorológica en el medio de la cordillera. Cada media hora tiene que enviar los datos adquiridos al, a una central de comunicaciones. Ujú. Esa central, obviamente, que está alimentada por celdas solares, por paneles solares, con lo cual tengo que minimizar el consumo de energía. Si yo tengo una tarea inactiva durante media hora, no me conviene que el procesador pierda tiempo y decirle, tarea, ¿tenés algo para mandar? No, me faltan 29 minutos. Estoy perdiendo tiempo preguntándole a una tarea que está inactiva. Entonces, y ese tiempo me significa de que normalmente un sistema de esas características lo voy a tener que tratar de tener en el modo de muy bajo consumo el mayor tiempo posible. Entonces lo que voy a hacer es tarea 1, tarea 2, tarea 1, medir la temperatura. Tarea 2, medir la visibilidad. Tarea 3, medir la humedad. Tarea 4, ¿tenés que mandar los datos? No. Entonces lo que me conviene es, una vez que terminé la tarea 3, que es la que estaba activa, que realmente tenía cosas que hacer, eliminar la tarea 4. Entonces más rápidamente entro en el modo de bajo consumo. Entonces la elimino, la mato. Y cuando pasó la media hora, la vuelvo a crear, la hago transmitir y después la mato nuevamente. Está bien. ¿Quedó claro? Sí, sí. Gracias. Por nada. ¿Alguna pregunta más? O Bueno, nos sea, toma. se separan entonces en dos tipos de tarea. Una que las que va administrando el procesador y va intercambiando, y otras que se realizan hasta finalizar y se termina su ejecución. ¿Está bien? Exactamente, exactamente. Eso lo decide el programador, ¿eh? No es algo que haga el sistema operativo por las suyas. Yo tengo que decidir que la tarea 3 en esta imagen, una vez que se terminó de ejecutar, se muere. Es decir, la mato, no es que se muere, la mato.
yo decido que cuando terminó, es decir, que la tarea 3 se empezó a ejecutar, se ejecuta, llega a este punto y digo, la elimino, la borro, delete, task delete, xtask delete, y la saco de forma que a partir de ese momento, en las sucesivas vueltas, el sistema operativo va a ejecutar tarea 1, tarea 2, tarea 3 no existe. De vuelta entonces, eso lo decide el programador. Entonces, antes de trabajar con un sistema operativo en tiempo real para resolver mi proyecto, tengo que sentarme un rato y planificar cuáles van a ser las tareas, qué va a ser cada tarea, qué prioridad va a tener cada tarea y qué modelo va a tener cada tarea, si ser un loop o ser una tarea que tenga principio y fin. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Las que son loop podrían